Bueno, ¿habéis podido seguir a pesar de ser con subtítulos? Sí. Sì, muy bien. Vedete? Ecco Fabrizio, ci siamo. Ci siamo, eccoci. Me ha preguntado por il WhatsApp si nos ha gustado. Non abbiamo fatto ancora in tempo di dire nulla perché appena abbiamo smesso il film. Dunque adesso penso che è il momento di dirti in diretto, ¿no? La risposta a questa domanda. ¿Quién quiere responderle a la pregunta? Como la cámara está enfocada aquí, quizá podéis venir hacia acá, sí. o también podemos llevar el micrófono si da cortes levantarse. ¿Hay alguien que quiere decir algo así en caliente? ¿Os ha gustado? Sí, no. È piaciuta, sì, è piaciuto il film. Bene. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? No ya decir del film algo, pero preguntar algo. Si no, le pedimos a Fabrizio, ahora que lo hemos visto, que nos cuente más cosas de lo que ha supuesto. Hay toda una historia detrás muy interesante que el otro día nos compartió. Y si surgen preguntas, pues nos vais diciendo, ¿os parece? ¿O alguien quiere? Venga, Valentín, ¿quieres venir? Sì. C'è una domanda prima, Fabrizio, e Sì, dopo, va bene. dopo ti diamo la parola. No sé si la película... Es casi te escucho. Y te ve. Hola. Ponte. Perdón. Hola. Que no sé si he entendido bien la película. ¿Este? Hola. Ahora. Vale, perdón. Eccoci. Que me ha gustado un montón la película, la verdad. Tanto el film? Y me ha recordado a una de las películas que se ha hecho aquí en España, que se ha hecho más tarde, creo, de Campeones. Si hai ricordato del film de Campeones, che anche tu conosci, Fabrizio? Sì, certo. Y no sé si, porque luego como la frase del final que ponía, no sé si se ha hecho a mi hijo como un recordatorio, y quería saber si se ha hecho en plan, si tiene que ver con una historia real, que es que llega un poco tarde, perdona. Lui chiede per questa frase che appare alla fine, che la dedica al mio figlio Lorenzo, voleva sapere cosa c'è dietro di questo, che gli è No, piaciuto, niente. ma che no. Sono contento che sia piaciuto il film. Dedico a mio figlio Lorenzo perché è mio figlio e mi ha seguito quando guardavo il film ed è rimasto, diciamo, colpito da queste persone. E siccome io ho consiglio sempre di portare i figli a vedere queste realtà, perché è educativo vedere come vivono, quanta positività trasmettono e quanto loro possono dare a noi, l'ho dedicato a lui. Que él lo ha dedicado a su hijo porque su hijo le acompañó durante todo el rodaje y Fabricio siempre recomienda, el otro día también nos lo dijo, poder llevar a los niños, a todo el mundo a estos lugares donde están estas personas porque el otro día lo decía, ahora no lo ha dicho, desgraciadamente los tenemos allí, ¿no? sin salir al mundo y porque es muy educativo el poder estar con ellos. Entonces, bueno, se lo ha dedicado a él. Grazie. Grazie a voi, grazie. ¿Más preguntas? No. Allora Fabrizio, tu vorresti raccontarci quello che c'è dietro di questa bellissima storia che abbiamo visto? Sì, come dicevo prima, nasce da questa esperienza, diciamo di amicizia, no? Come mi sono trovato lì, insomma, per questo incidente che raccontavo prima. E poi l'esperienza è stata preparare il film con loro, perché è la cosa più importante. Innanzitutto devo dire che quei due ragazzi giganti, quelli più alti, non ci sono più perché sono morti di Covid l'anno scorso.
diciamo, la cosa, diciamo, Dico un sì, poco esto, ¿no? sì, No, sì. dice que después de haber visto la película, lo que nos ha contado en la introducción, que ahora como, o sea, el motivo ya nos lo ha contado, que ahora lo importante sería eso, resaltar lo que ha sido el hacer la película, el contacto con estas personas, el haber vivido con ellos. Y estaba diciendo que estas dos personas altas, no recuerdo los nombres, los dos gigantes, ¿no? Que han muerto de COVID en este periodo. Sí, avanti. E, e la cosa più importante, diciamo, con loro è proprio come abbiamo impostato il lavoro. All'inizio erano totalmente tutti molto, molto, molto rigidi. La cosa più importante per loro era capire se si poteva innanzitutto diventare amici, potevamo diventare noi amici e poi si sarebbero sciolti. Però la cosa più importante era l'amicizia prima di cominciare a lavorare. Entonces decía que al principio que fue difícil porque había mucha rigidez, era difícil trabajar con ellos, pero que a medida que se iba trabajando se iba consiguiendo, ¿no? Pero que lo más importante para ellos era estar siempre seguros que se podía ser amigos, que tenían delante un amigo, ¿no? Que esto era lo único que les hacía moverse a poder actuar con libertad. Esatto, quindi diciamo l'amicizia era fondamentale. Dopodiché ho preparato per circa, li ho preparati per circa 2 anni con dei laboratori insieme a loro e abbiamo lavorato sul movimento scenico, sull'improvvisazione, sulla memoria e quindi diciamo abbiamo lavorato prima di tutto su questo e poi dopo sulla sceneggiatura, su quello che andavo a scrivere, perché quella storia l'ho scritta mentre li preparavo e quindi loro piano piano si sono sciolti e hanno cominciato a reagire e a lavorare bene su tutto. O sea, que al inicio el trabajo ha sido poco a poco y que ha ido trabajando como en pequeños laboratorios, ¿no? Trabajando, esto ya se ha entendido, la interpretación, la improvisación, la puesta en escena. Y a medida que se iba avanzando, pero también en la relación, se iban como deshaciendo, como entrando, ¿no? en el tema. Quando poi mi sono reso conto che erano pronti, abbiamo cominciato a prepararli, ho cominciato a prepararli per il set e lì poi hanno cominciato, li ho presentati a questi altri attori professionisti e abbiamo cominciato a lavorare sul set. La cosa più importante è che appena hanno cominciato a lavorare, alcuni di loro non hanno più preso le terapie, le loro medicine che servivano quotidianamente, perché l'adrenalina e quella del voler diventare attori del cinema italiano li ha talmente caricati che non avevano più bisogno delle medicine. Ujú. Dice que bueno, que después de todo este trabajo, poco a poco, cuando él ha visto, bueno, ha dicho también antes que lo he perdido, que mientras iba trabajando en estos talleres iba como perfeccionando la historia, modificándola, ¿no? O sea, por eso lo de antes de implicarles en el propio guión. Cuando él ha visto que ya estaban preparados, es cuando han empezado a trabajar conjuntamente con los actores profesionales, ¿no? Y que ahí ha habido, bueno, pues también todo un proceso, ¿no? De intercambio, de la profesionalidad de unos, la improvisación de otros, pero que ha sido un trabajo muy interesante. El dato importante o la cosa importante que ha sucedido durante el periodo de rodaje y de preparación es que estas personas han podido suspender sus tratamientos farmacológicos, es decir, no han necesitado la medicación porque la motivación al trabajo de interpretación, de ser actores y al poder estar en la película, la motivación y la adrenalina, dice Fabrizio, era tan alta que estaban bien sin la medicación. E quindi questa è una cosa importante che è stato anche tema di studio in diversi convegni internazionali di psichiatria.
in varie università, anche a Lussemburgo, a Cuba, siamo andati in proiezione e ho spiegato questa cosa. Ma questo mi ha anche creato dei problemi, perché ovviamente chi stava all'interno dell'opera Don Guanella era un po' preoccupato perché non prendevano i farmaci, ma la cosa importante è che stavano bene, questo era importante. Este hecho de poder suspender la medicación ha sido motivo de estudio y está en proceso esta investigación sobre el efecto, ¿no? El efecto de sustitución de estos fármacos. Y han podido presentar estos estudios en varios congresos internacionales en Cuba, en Luxemburgo, en varios países. Esta circunstancia de la no medicación también, dice Fabrizio, que a él le ha causado problemas porque en el centro de Guanella no todos estaban de acuerdo con esta medida y lo ponían también en duda porque son enfermedades no son sencillas, ¿no? Pero dice Fabrizio que lo importante era subrayar el hecho de que estas personas estaban bien. Como estaban bien, pues era como una evidencia que hacía que quien no estaba de acuerdo lo aceptara. Diciamo che dalla parte mia avevo il direttore sanitario Simonetta Magari, che oggi non c'è più, ci ha lasciati purtroppo per una malattia molto grave, che invece era felice e contenta e si stava studiando, stava andando avanti a portare avanti questo studio per questo esperimento fatto insieme a loro. Mi ha accompagnato a Cuba, a Lussemburgo e in altre parti del mondo proprio per portare avanti questo concetto che praticamente può aiutare molto questo tipo di lavoro, questa tipologia di lavoro, perché questa carica emotiva, questa adrenalina li aiuta a uscire fuori da questo guscio e sentirsi liberi, recitare può aiutarli tantissimo. Entonces dice Fabrizio que le ha podido hacer todo esto porque contaba con el apoyo de la directora sanitaria del centro, Don Guanella, Simonetta Magari. Era la psiquiatra del centro y que por una enfermedad grave hace unos meses ha muerto, pero que gracias a ella ha podido como sostener toda esta hipótesis y poderla plantear. El hecho de poder entender qué es lo que hay detrás de este hecho que el hecho de interpretar, de sentirse libres, de poder explayarse, ¿no? Mediante estas habilidades, pues puede ayudar a salir, él dice, de este cascarón en el que están por vía de la enfermedad, ¿no? Y poder estar bien sin tener que tomar medicación. Io sono convinto che lavorare con loro, ma soprattutto un gruppo di loro, possa essere utile, soprattutto per la loro guarigione, secondo me, perché se fisicamente è importante, ma la cosa più importante è la testa e la mente di queste persone. Quindi per me riuscire a continuare in questa missione potrebbe essere una grande cosa. Ecco perché ho in mente di fare una serie televisiva e portare avanti un discorso anche di laboratorio per questo progetto e anche per altri progetti. Entonces, después de esta experiencia, el experimentar que al menos con algunas personas esta vía es posible, pues le hace seguir ideando cosas en este sentido, ¿no? Y ahora su proyecto próximo o su idea próxima es poder convertir en serie la película, porque de esa forma, bueno, pues se da más posibilidad y quizá también a más personas con mayor duración en el tiempo, ¿no? A poder estar enganchados como a esta actividad escénica que pueda permitir el prescindir de esta medicación. Per quanto riguarda invece gli artisti, i
professionisti erano felicissimi di lavorare con loro e qui ci tengo a dire che parlando di cinema, quindi parlando del metodo per gli attori, il metodo Stanislavski, quello che permette di poter fare le sostituzioni emotive a ciascun attore, quello che l'Actor Studio fornisce a Hollywood, a Los Angeles, proprio quel tipo, tutti i vari attori più importanti hanno studiato, tipo Al Pacino, Robert De Niro, Meryl Streep. Ecco, il metodo Stanislavski loro ce l'hanno inconsciamente, ce l'hanno dentro, perché sono incoscienti e riescono a farle bene le sostituzioni. Desde que ha sido muy interesante también la experiencia que han hecho los actores profesionales en relación con los actores de protagonistas, ¿no? Porque todo actor cuando se dedica a la interpretación tiene que estudiar el método Stanislavski, que es el método que les permite poder introspeccionar estas emociones que luego tienen que interpretar, ¿no? Que las personas con discapacidad no necesitan hacer esto porque espontáneamente tienen esta capacidad. Y esto es algo estupendo, ¿no? Y que se pone en juego cuando se rueda, ¿no? Cuando se trabajan con ellos. Quindi nello studio del metodo Stanislavski un attore deve innanzitutto conoscere se stesso e quindi riuscire a ritrovare una fondamentale incoscienza per poter fare le sostituzioni, quindi da un momento magari ironico e comico passare a un momento drammatico. Loro invece, avendo già questa incoscienza, impiegano pochissimi secondi per passare da un momento tragico a un momento comico. Quindi rispetto agli attori professionisti, hanno già il metodo dentro. Bueno, no sé si lo voy a saber decir bien, ¿eh? Pero este método Stanislavski permite a los actores esta capacidad lo ha explicado fenomenal, yo, ¿no? De poder incorporar, ¿no? Las emociones del personaje que tienen que interpretar y que en este entrenamiento les permite pasar pues, de un momento trágico a un momento cómico con facilidad, ¿no? En esta introspección. Las personas con discapacidad, que es espontáneo, que no tienen que hacer ningún esfuerzo y que respecto a los actores profesionales tienen la ventaja de que el método lo tienen ya incorporado. Quindi una cosa importante, ci tengo a dirla, è che basta pensare a fare dei film che riguardano i disabili facendo fare la parte ad attori professionisti che interpretano disabili, ma è importante far lavorare i disabili stesso, farli lavorare loro insieme ad attori professionisti. Non c'è assolutamente problema. Non solo si dà una mano a loro, ma soprattutto possono interpretare meglio degli attori professionisti la loro parte. Entonces, en este sentido, basta ya, dice Fabrizio, de poder rodar películas de personajes con discapacidad, haciendo que actores profesionales interpreten la discapacidad cuando tenemos la posibilidad de que las propias personas con discapacidad lo interpretan mucho mejor y además no solo por hacerles, digamos, el favor a ellos, sino porque ellos a nosotros nos tienen muchísimo más que aportarnos, ¿no? En esta posibilidad cuando se ponen en escena. E sarebbe bello un giorno poter creare un laboratorio per coinvolgere tante strutture a livello internazionale e creare proprio una sorta di agenzia, proprio per far lavorare questa gente, come hanno tutti gli attori, le agenzie, e per poter far lavorare gli attori professionisti a livello mondiale, poter far lavorare anche queste persone e farle immergere nel mondo del lavoro, anche e far diventare professionisti loro, perché lo meritano. Entonces, dice Fabrizio, y este es su sueño, ¿no? El poder crear un laboratorio internacional en el que se puedan poner en red instituciones de todo tipo que trabajan en esta área y que proporcionen, que den la posibilidad a estas personas con discapacidad de poder crear su propia agencia, su propia escuela de interpretación, como tienen todos los actores sin discapacidad, y dar una vía laboral también a estas personas, pero sobre todo por lo que tienen, no tanto por lo que suponga para ellos, sino por lo que ellos pueden aportar. Perché un'altra cosa importante, quando io ho presentato il progetto in Rai, alla Rai,
e la prima cosa che mi hanno detto è un progetto molto difficile. Ovviamente la preoccupazione di un produttore è quello di perdere molto tempo e spendere molti soldi per la produzione, quando invece in realtà è successo l'opposto. Gli attori più veloci sono stati proprio loro, perché hanno dentro questa tipologia di lavoro, proprio nell'incoscienza, quindi sono veramente anche molto veloci nel recitare e nell'apprendere a recitare. Y otra cosa interesante es que cuando él ha hablado con la productora para poder hacer la película, pues el temor con estas características de la película es que se retrasara mucho el rodaje por los ritmos, ¿no? Porque se esperaba que fueran personas pues, con mayor dificultad y con más problemas en el tiempo. En cambio, en la experiencia se ha comprobado que no solo ha sucedido eso, sino que todo lo contrario, son más rápidos, son más ágiles que los actores profesionales. Entonces esto también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Quando abbiamo preparato le scene, ovviamente c'erano momenti drammatici e momenti comici. Nei momenti drammatici qualcuno doveva piangere, per esempio la ragazza Dawn, Carmelina, durante le riprese è stata lei a dirmi: quando devo piangere, Fabrizio, a me, rivolgendosi a me, posso pensare ai miei genitori che sono separati? E io ho detto assolutamente sì. Ecco, questo è il metodo Stanislavski. Interesante, dice bueno, que habría muchísimo que contar, ¿no? Pero que un dato concreto que cuando que ha habido momentos cómicos, momentos trágicos, y que en el rodaje de esa escena en la que Carmelina, la niña Down, la chica Down, tenía que llorar, que fue donde Fabrizio y se dirigió a él y le preguntó, dice, cuando tengo que llorar, ¿puedo pensar en mis padres que están enfermos? Entonces Fabrizio le confirmó que sí. Y dice, este es el método Stanislavski, solo que habitualmente ellos no necesitan preguntarlo porque lo hacen, ¿no? Ahí se ha bloqueado, ¿verdad? Fabrizio. Está, ¿verdad? Sí. Fabrizio, ¿ci senti? De nosotros no es, ¿no? No parece, porque nosotros no nos movemos, pero no lo sé. Lo voy a escribir. Sí. Bueno, si alguien mientras tanto quiere decir algo. Que se ha quedado congeladísimo. Si así igual carga mejor. Sí. Él dice que... ¿Qué dijo? Sí, que no tiene tampoco el conexión, ¿No tiene? pero que sigue conectado. Pues voy a... Venga. A ver, Sí. háblale. Fabrizio? ¿Sí sei? Le voy a decir que salga también él, ¿no? Sí. ¿Está saliendo? Ya ha salido, sí. ¿Se logra seguir, aunque sea así, con la pesadez de la traducción? Sí. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Sí, ven, sí. Sí, pero tú no la puedo... Sí. Sí, mientras tanto, mientras él llega, podemos aprovechar, ¿no? Bueno, es que no está el...
Pues a mí me... Claro, no está él, bueno, Entonces no lo digas, que yo creo ¿Cómo? que si es para decirle a él, no lo digas hasta que él venga. Vale, pues bueno, luego lo que digo una cosa y luego cuando esté... Vale. Bueno, primero agradeceros a vosotras, a Araceli y Marina, la organización de esta película, que tiene un mensaje impresionante, como la de Campeones, ¿no? Porque cuando estaba diciendo el director lo de la escuela de actores, digo, como no se dé prisa, en 30 o 40 años no va a haber nadie sobre la Tierra con ninguna deficiencia intelectual acusada, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es algo que tenemos que pensar porque están empezando a salir películas de este tipo para concienciarnos sentimentalmente, de empatizar un poco con todas las personas, sean como sean y tengan la capacidad intelectual que tengan o el síndrome que tengan. Y bueno, como mensaje de película a mí me parece que está bien, pero tiene un poquito de trampa, que es volver a pensar un poco a las personas en función de lo que puedan aportar. Los clásicos tomistas decían que era diferenciar el ser del bien. Es decir, damos valor a las personas, el ser, en función de los bienes que nos puedan proporcionar. Y probablemente deberíamos volver a ver que el bien radical no está en lo que nos aportan, sino en el hecho mismo de existir, de estar, de llegar a la vida, ¿no? Y bueno, como mensaje para la película, pues está bien, ¿no? Para que me daba un poco corte porque estaba haciendo un análisis cinematográfico muy interesante y meter esa cuña. Creo que lo suscribimos todos, pero sobre todo los tres invitados que tenemos aquí en primera fila estarán súper de acuerdo con eso que tú dices, Fernando. No sé si queréis decir algo, José Antonio, Ana. Es que yo no sabía si mi pregunta iba a estar bien o no, en el sentido de que me parece, la verdad, una muy buena propuesta hacer más inclusión en el cine, normalizar un poco más, claro, que pueda haber mucha, que las personas también pueden, pues, ser actores o hacer, por ejemplo, danza, como era el caso de, que no me acuerdo el nombre, de Carmelina. Pero la verdad que también estaría bien poder, claro, que esto se hará poco a poco, pero molaría, por ejemplo, ver que estamos muy acostumbrados, pues es que está ahí. En plan, ya, pero no sé, es que no sé si la ha pullado, no, es que no lo sé. Vale, en plan, pues eso, ¿no? Que molaría que el siguiente paso sea, pues, o sea, que está bien incluirlos en sus propios personajes, que es gente con discapacidad o diversidad funcional, pero también, pues, ver, pues, un superhéroe o, yo qué sé, estaremos acostumbrados, ¿no?, a tanta película mainstream de Marvel o de, yo qué sé, American Pie o, yo qué sé, toda la industria americana, pues que también molaría que el siguiente paso fuera también que estos personajes, si les apetece hacer un personaje de dramaturgia o un personaje de comedia o un personaje así de policía, pues darles esa oportunidad. Claro, o sea, que creo que es un buen comienzo, pero la verdad que estaría bien poder de verdad darles a elegir, ¿no?, qué es lo que quieren actuar, por ejemplo. Ci senti ora ci sei finalmente. Non si sente benissimo. Prova a parlare. Ti sentiamo a scatti. Aspetta, quitamos la máquina, la cámara, igual. Es que aunque tú la quites, no tiene que es ver. más él, yo creo, ¿no? Ti sentiamo un po' scatti, ma prova ancora. Adesso?
Ah, a ver. No, non funziona, non si sente bene. Tu ci senti? Es que es un- Sí, está saliendo. Bueno, vamos adelante nosotros, ¿no? Quizá. Sí. Juliet, que va muy bien lo que has dicho, aunque te hubiera escuchado él. Yo creo que estaría de acordísimo. O sea que es muy buena opción. Gracias, Rocío. Ana, ¿queréis decir algo? Ana, Pepe. Mi sentite adesso? Adesso forse meglio? Fabrizio? Eccoci. Va bene adesso. Eccoci. Yo creo que sí que nos oye. Mi sentite adesso? Dipende da voi ora. Eccoci. Sì? Ci senti? Poi Tu mi senti? Noi sentiamo a scatti, va e viene. Ecco, adesso ti vediamo e forse anche ti sentiamo. Eccoci, prova. Ecco. Fabrizio, forse puoi togliere la camera e forse si sentirà meglio, perché sembra che il collegamento è un po' debole. Così mi sentite? Adesso meglio, sì. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Adesso mi sentite, perfetto. Noi siamo andati avanti un po'. Allora, sì, No, dicevo che va bene così? va bene adesso, sì. Noi siamo andati avanti un po' con delle domande che sono venute fuori qua e si è aperto un po' il dialogo. Adesso ci voleva dire qualcosa Anna, che è la direttrice del centro Don Orione di cui ti ho parlato, che sono venuti qui in 3, e lei ci voleva dire qualcosa riguardo a delle domande che sono venute fuori dagli studenti. Vuoi che la sentiamo insieme? Assolutamente sì. Ecco, ti faccio la traduzione quando lei ci fa la domanda, il suo commento, non so cosa ci dirà di bello. Bueno, Va Fabrizio, bene. en primer lugar Sono pronto. nos ha encantado la película, el punto de humor que le pone al día a día, que también hay que dárselo. Yo solo quiero comentar que nosotros en el día a día del trabajo que hacemos con estas personas, pues vemos que las que son así, que no tienen filtro ni tienen vergüenza, y si te tienen que decir que hoy estás fea o que tienes mala cara, te lo van a decir. Eso por un lado. Un segundito. Sì. Fabrizio, ti faccio la traduzione di Anna. Lei dice che vuole prima di tutto ringraziarti per il film, che è molto bello, anche con quel punto di umore e di realtà, e che ed è proprio così che lei nel giorno dopo giorno, nel contatto con queste persone, vede questo, no? Non c'è il filtro, non c'è la impostazione. Dicono quello che sentono e dicono quello che vivono e ti dicono con tutta la verità, no? Le cose. Y que cada día... Questo, sì. E questo è il messaggio del film, nel senso che anche nel lavoro con lui è stato importante, la leggerezza, l'ospitalità, e la più importante per l'amicizia è sapere che lì e sono loro amici, quindi la leggerezza è la cosa fondamentale. Dice que es justo así, que lo que viene en evidencia en el film es esta ligereza en la relación, que es así como es, blanco como es, o negro como es, ¿no? Esta ligereza. Muchas gracias. Ecco, Anna ringrazia. Grazie a lei. ¿Más preguntas? Sí, Juliet, ¿quieres venir a contarlo?
Sì, che è molto interessante. Ti ripetiamo una domanda che Juliet ci ha proposto qua, così tu adesso la senti. Sì. Sì. Aquí. Vale. Hola, Fabi. ¿Me oyes? ¿Ahora? Uy, vale. Bueno, Ciao. hola. Bueno, más que una pregunta, es que la verdad que me parece una buena propuesta hacer más inclusión en el cine a estas personas porque pues tienen todo el derecho a soñar para pues eso, ser actores o ser bailarines o lo que pues eso deseen. Y si pues obviamente en la escuela que a ti te gustaría formar, pues te gustaría llegar a hacer también películas en los que pues también puedan ser protagonistas de pues es una peli de acción o un drama o una de superhéroes, por ejemplo, o sea, algo más pues que estamos muy acostumbrados a pues eso, ¿no? A ver a gente que pues eso, ¿no? El típico pues que musculoso o la típica persona que todos queremos ser, por así decirlo, que si te gustaría también incluir a las personas con diversidad funcional para che siano también protagonistas. La domanda sarebbe che in questo progetto, no, di cui ci hai parlato, se fosse possibile anche, no, prima lei ha ringraziato del film e anche di questo sforzo di lavorare per l'inclusione anche nel cinema, no? E se in questo progetto tu hai pensato forse di poter contare con queste persone non solo per fare i personaggi come in questo caso, no? Che interpretano loro stessi personaggi, ma anche fare il supereroe, quale più fare di poliziotti, cioè farle interpretare altri personaggi diversi ai suoi propri... Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Possono anche interpretare altri personaggi. La cosa più importante è farli lavorare nel film. Quindi non devono interpretare se stessi, ma fare anche altri ruoli. E soprattutto non parlare mai in questo lavoro di disabilità, perché la vera inclusione è non parlarne, non dire che sono diversi, perché prima che vogliono loro sentire questa cosa e parlare come tranquillamente e con leggerezza e tutt'altro. Absolutamente la Inclusione es. La habéis escuchado todos la palabra, ¿no? Con fuerza. Entonces dice que ese sería el punto, que lo importante es trabajar con ellos para conseguir que puedan hacer cualquier papel que quieran, ¿no? Porque lo importante no es hablar de la discapacidad. La verdadera inclusión es justo no tener que hablar tener a estas personas como tenemos a cualquier otra persona, no tener que hablar de discapacidad o no discapacidad. Esa es la verdadera inclusión. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Per me la loro esperienza, grazie a voi, l'esperienza importante è e non come terzi, come ultimi, e non sono primi e tutti gli altri. Basta parlare adesso, con considerarli un film come tanti altri attori che mirano a una parte, quindi non esiste inclusione, questa formalità sta parlando. Ho sentito male, non ho capito tanto Fabrizio, ma penso che hai voluto sottolineare ancora quest'idea della vera inclusione, no? E nel non far sottolineare la disabilità, è quello, vero? Sì, parlare di questo e parlare tranquillamente, ovviamente prima con una bella preparazione
e poi integri all'interno, ma stai sempre a parlare delle solite cose degli ultimi, e degli diversi, basta, basta, l'inclusione non parlarne più. Se entiende regular, pero bueno, es subrayar de nuevo esta importancia de no poner el acento en la diversidad o en la discapacidad, sino trabajar la inclusión desde la ligereza, esta es la palabra que a él le gusta utilizar, la ligereza en el incluir espontáneamente y normalmente en las relaciones. Es lo que se escucha regular, esto no le pilla mucho. Gracias. ¿Más preguntas aparte? A pesar de que se entiende regular. ¿Alguien quiere decir algo más? David, Fernando. Venga, María. ¿Te vienes? Un'altra domanda, Fabrizio, o un'altra riflessione, non so. Come? Non si capisce. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite adesso? Ti sento malissimo perché va e viene e non si riesce a capire bene. Adesso mi sentite? No, non bene, non si sente bene, Fabrizio. Sentiamo intanto questo che ci dice María, vediamo. Hola. Okay. Bueno, yo le quería preguntar simplemente que, bueno, entiendo que toda la idea de formar una compañía de actores o todas las investigaciones que han surgido respecto a los medicamentos ha sido una vez realizada la película, y quería preguntarle que cuál era su principal objetivo, además de lo que ha contado, hacer un homenaje a un amigo. ¿Qué esperaba de la película, o sea, la repercusión que tuviese la película en el público, ¿no? ¿Por qué hacer esta película y para qué hacerla? La domanda, Fabrizio, è che oltre a quello che ci hai raccontato della motivazione per cui è iniziata, no, l'idea del film, quali erano le tue aspettative? Cosa aspettavi prima che venisse fuori e se è realmente stata come tu avevi pensato, e vedendo poi questa reazione anche del pubblico, no, di come è stata accolta? Più o meno era questa la domanda. Mi sentite? Sì, proviamo, Mi dai, sentite? si sente, No, va. io ho sempre avuto ero sicuro che venire poi questo risultato, e quindi io l'ho sempre pensato, perché appena li ho conosciuti ho capito chi poteva arrivare, e ovviamente col lavoro e quindi con il risultato finale, con le proiezioni, ho avuto poi la libertà definitiva, quindi il messaggio è stato chiaro, sono soddisfatto di questo messaggio. Fabrizio, non ho sentito. Senti, ti chiamo per WhatsApp e proviamo, perché qui veramente non riesco a capirti. Vabbè, Proviamo. Ti chiamo senza camera. avevo contato, sì. Sì. Sì? Sì, io ti sento, almeno per dire quello che per dire a tutti quello che vuoi dire tu. E ti faccio ripetere la risposta, eh? Sì. No, capito. Questo posso rispondere.
A ver, mi pregunta no es tanto es una pregunta un poco más a los que estamos aquí como educadores, más que al director de la película, ¿no? Pero a mí me ha interesado varias cosas de la película, varias escenas que yo creo que se podrían comentar, que son interesantes. Una de ellas es la primera, cuando él llega al centro, cuando él le condenan a estos trabajos para la comunidad y llega al centro. Y lo primero que hace es rechazar lo que le dice el cura de que la primera norma es dar abrazos, ¿no? Y esa especie de asco mezclada con vergüenza, esa reacción antropológica que es común o habitual o no es extraña, de esa mezcla de asco y vergüenza. Se lo voy a decir. ¿Y cuál es la raíz de eso? O sea, ¿cuál es la raíz de fondo de esa reazione? Allora, David Fabrizio fa una domanda generale soprattutto agli educatori qui presenti in sala e dice che ci sono state delle scene che le hanno tanto piaciuto e toccato anche, no? Allora, la prima è questa quando Casciotta arriva al centro e Don Pino gli dice queste regole, no? Che deve seguire e come questo rifiuto ad accettare le regole e questo anche un po' schifo che gli fa, no? Il contatto inizialmente. La domanda è la radice antropologica di questa reazione umana, no? In una situazione così. Non so se tu hai chiesto così, non so se... Sì. Praticamente è sempre questo, il primo impatto è questo. Quando all'inizio a questa situazione di loro non li avvicina, hanno sensazione anche molta gente scappa, come se queste persone la sentono molto, si sentono a questa lezione, esistono in se stessi. E quindi sono regole importanti queste. Capito. Grazie. E quando hanno visto che noi eravamo pronti a lavorare con loro, sono aperti e quindi sono diventati attori del film. Sì, non ho preso tutto quanto hai detto, ma dico quello almeno che ho preso, que lío, que es una reacción normal humana, como tú decías, y que lo han experimentado también en el rodaje, cuando en varias ocasiones en las que entre los actores profesionales y los actores con discapacidad estas reacciones también al inicio se han dado. Forse, quizá alguien más quiere responder a la pregunta desde el punto de vista de la educación. ¿Quiere responder a la pregunta de David? Pepe. O sea, ¿qué es lo que hay que vencer? Digamos, ¿qué es lo que hay que vencer? Porque es una reacción que uno puede ocultar, pero si la vemos aquí, la vemos en esta facultad. Sí. O sea, tenemos aquí en la tercera planta un grupo de personas que viene a una formación y tenemos, o sea, casi todos podéis haber experimentado algo parecido, una especie de como de vergüenza, de incapacidad de conectar. O sea, ¿qué es lo que hay que vencer? Nada más. Esa era la idea. Sí. Yo en el Hogar Don Orione he estado muchos años encargado del voluntariado y la reacción es esa. El por qué, quizá el miedo, la novedad, el vencer la primera reacción, pero se da siempre eso, es decir, lo que estás diciendo, es así, se da. Y después se vence y se supera relaciones, a veces podemos decir, entre mis mejores amigos hay algunos de las personas del Hogar Don Orione. Sí. Hanno raccontato un caso in questo senso, Fabrizio, di
di come questa reazione normale dopo si sperimenta, si supera e si va avanti. Yo también quería decir que no sé si, bueno, yo es que creo que también, bueno, yo he hecho voluntariado, tampoco mucho, pero sí que tengo que ver, a mí también lo que me pasa es que a veces me da miedo con enfrentarme cuando veo a personas o situaciones que sí que veo que tienen dificultades como muy complicadas, sí que da miedo con enfrentarse porque veo que a lo mejor puedo fallar o hacer más daño a la persona que ayudarla. Y sí que veo situaciones, por ejemplo, que puedo enfrentarme a amigos o a personas que no tienen tantas dificultades o que pueden, no sé, que puedo hacerles menos daño y sí que puedo ayudarles. No sé, es como que me puedo enfrentar a ciertas personas con en plan que yo creo que es como más, en plan, no sé si me estoy expresando bien, pero es como que me sale más ayudar a personas que tienen menos dificultades que a otras, me sale más fácil porque es como más sencillo. Mi explicación es esa, en plan, he pensado eso, que me sale más eso, ayudar a personas que tienen menos dificultades, que tendría que ser al revés, ¿no? En plan, me ha llevado a reflexionar eso, no sé. ¿Alguien? ¿Queréis alguien? Yo creo que es más, o sea, yo me acuerdo por mi experiencia, ¿no? Bueno, me acuerdo, ¿no? Yo tengo un hermano, ¿no? Con síndrome de Down y es más, yo creo que no hay que martirizarse, por así decirlo, es más la exposición, ¿no? Sobre todo a edades tempranas. Hay personas que quizá han ido a una escuela, ¿no? Bueno, han trabajado en distintos lugares y nunca han tenido esa aproximación, ese encuentro con personas con diversidad funcional. Entonces, claro, para ellas, para esas personas, ese primer acercamiento, ¿no? Siempre está, digámoslo así, rodeado, ¿no? Por esta sensación, ¿no? Y esta extrañez de la que hablabais. Y bueno, yo me acuerdo desde que era pequeña, ¿no? Que a veces mi madre venía a recogernos, ¿no? Con mi hermano pequeño. Me acuerdo, ¿no? Los niños pequeños y tal que decían, pero ¿es contagioso eso? ¿Y se va a curar? Y claro, yo de pequeña, pues yo no sé si, yo no sabía, ¿no? Qué contestar, ¿no? Y también lo veo mucho cuando estoy con personas, ¿no? Amigos y tal, y de repente viene una persona con síndrome de Down o con alguna discapacidad o sea, es algo que yo he crecido con eso, ¿no? Viendo esas reacciones y explicando al final a esas personas, ¿no? Que son personas que no te van a hacer daño, nada, no se va a contagiar nada y tal. Pero es más eso, ¿no? La exposición, sobre todo a edades tempranas. Y bueno, pues eso. Gracias, Lucía. Bueno, ya que has contado tu experiencia, yo también tengo un familiar, una hermana mía que tiene un síndrome, ¿no? Se mezclan dos cosas ahí en la experiencia que tiene quien tiene un familiar, un hermano, y es también una cosa que está estudiada, que es que las familias muchas veces tienen una sensación, sobre todo los chavales cuando pasan por la adolescencia y tal, de una cierta vergüenza. O sea, como que no saben afrontar bien las implicaciones que tiene esa persona cuando sus amigos la conocen o tienen esa experiencia con ella, ¿no? O sea, que eso también es una cosa que está estudiada. Pero es muy curioso el hecho de que la diferencia tiene un efecto sobre nosotros de cierto malestar. ¿Por qué no reconocerlo? O sea, las cosas cuando se sacan es mejor, ¿no? De un cierto malestar, de un ámbito que no controlas, de incomodidad, de una incomodidad que tú no controlas. O sea, no liberarte de no tienes que controlarlo, esa liberación de no tengo que controlarlo, es una situación diferente a la que me tengo que adaptar. Es una cosa interesante para los que se van a dedicar educativamente a esto, para no caer en la pena o en la lástima, es decir, o en una compasión malentendida, creo yo. La idea de, pobrecito, no puedo hacer nada con él, ¿no? O sea, mi reacción tiene que ser de, bueno, una especie de compasión que al final no es educativa, claramente. La educación es una exigencia también a cualquier tipo de persona, ¿no? Nada más, solamente esa era mi aportación. Gracias. Es que me parece muy interesante este tema y precisamente ahondar un poco en la idea de malestar, de lo que ha salido en la película del concepto de asco.
que sí que es muy visceral, muy criticable, pero es verdad que, como tú dices, hay que sacar lo que la sociedad muchas veces yo creo que expresa y siente, ¿no? En cierto modo. Entonces yo sí que veo ahí una parte, yo creo que hay muchas causas de por qué, dependiendo de si eres familiar, si eres profesional, en qué estadio estás dentro de la relación con esa persona con discapacidad, pero porque a nivel laboral yo trabajo con personas con autismo, con discapacidad intelectual bastante severa y bueno, yo veo a futuros profesionales que casi siempre tienen una primera fase de pena, pero esa primera fase de pena enseguida pasa, cuando de repente te encuentras en igualdad de condiciones y ves que todos esos conceptos erróneos que tienes en la cabeza, al final tú no ayudas a la persona únicamente, sino que es una relación al final bidireccional, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, andando un poquito en esos conceptos un poco más sociales, fuera del campo de la educación, sí que yo creo que también hay es una opinión muy personal, pero creo que esta sociedad es muy hedonista y creo que lo que es negativo en todos los aspectos y lo que nos hace sufrir, padecer y no llegar a los cánones de lo que suponemos que es lo ideal, pues nos hace sufrir enormemente, ¿no? Y al final la vida está llena de baches. Y la discapacidad en ese sentido, yo creo que es algo que es diferente, que me supone un reto, que me supone un ponerme en lugar de otra persona, que me supone salir de mi vía, supone salir de la zona de confort al final. Entonces yo creo bueno, pues que cuando una persona no ha vivenciado esto, al final es algo que también hace que giremos la cabeza, desde mi punto de vista, o hablando con mucha gente que le pasaba eso y que ahora no le pasa, ¿no? Porque de repente se ha puesto en esa situación y la vida le ha traído una persona con discapacidad a su vida y dice, pues fíjate, esa reflexión, ¿no? De yo antes giraba la cabeza porque me parecía incómodo, me parecía, pues no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque al final es algo feo, ¿no? Pero al final pues es como que no quieres verlo, ¿no? Pues quiero ver lo que es ideal y lo que es perfecto para mí, vamos, que no tiene nada que ver con esto. Entonces al final es eso, yo creo que a las personas les ponen una tesitura de salirse fuera de la zona de confort y luego casi todo el mundo que hace esta reflexión al final dice, pues a mí me ha venido muy bien salir de mi zona de confort y salirme de mi vía y ver otras formas de ver la vida y de pensar y de actuar, ¿no? Pero yo creo que la sociedad sí que necesita, y eso es precisamente lo que va a hacer la inclusión, ¿no? Al final que estas personas estén en todos los entornos sociales. Es como decía Fabricio antes, al final un niño va a aprender mucho de estos entornos, pero mejor sería que estos entornos estén dentro de la vida de todos. Mejor sería que haya un Superman con síndrome de Down, mejor sería todos esos conceptos que estamos hablando. ¿Uy? Me he doblado. Bueno, y más o menos era eso. Me he cortado a mí misma, fíjate. Oye, que es muy interesante esto. Ponte mirando para allí, así, mirando para la cámara y así, y para el público. No, esto que habéis dicho es muy interesante, de lo de la diferencia y la igualdad. Como ha dicho David, es algo absolutamente normal, natural y humano reaccionar con prevención ante lo diferente. Es decir, el primer negro que vio a un blanco, pues se asustó, y el primer blanco que vio a un negro se asusta, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante pensar que nos asustamos más de lo que es diferente porque está llamado a serlo igual, y no lo es. Es decir, si yo veo a un gato y me gustan los animales, no tengo problema en acariciarlo. En cambio, un igual que yo, que es diferente, ya me provoca prevención. En la novela de Robinson Crusoe se ve muy bien cuando Robinson, pues al final se ha instalado perfectamente en la isla, tiene ya para abrigarse, comer, resguardarse y defenderse de las bestias, hasta que de repente ve unas huellas humanas y ahí le entra pavor. Se ha defendido de todos los males que había en la isla, pero ya unas huellas humanas ya tiene que ser más precavido, porque es lo igual que puede ser muy diferente. ¿Y por qué eso me resulta interesante? Pues por lo que ha dicho Marina, es decir,
tenemos que aceptar las diferencias dentro de la igualdad y abrir ese margen. Porque no ocurre solo con deficiencias intelectuales o físicas, ocurre incluso cuando, en el caso de penitenciario, cuando estás con gente en prisión y sabes los delitos que han cometido, ¿no? Entonces te hace separarte radicalmente, decir, bueno, ¿cómo un igual ha sido capaz de hacer eso, ¿no? Nada más era apuntar eso. Bueno, Fabrizio, ci siamo trasportati all'educazione profonda. Son y 25, casi 25. Igual es hora de ir terminando. Ah, hay una pregunta. Alexia, ven. Además puedes hablar en tu lengua, ¿verdad? Qué bien. Alexia es de Florencia. Grazie. Parlare... Sì. Non è proprio una domanda. Ah, sentite? Adesso bien? No, semplicemente volevo dire che a proposito appunto di come noi ci avviciniamo appunto alla disabilità, un concetto anche sociale, come lo interpretiamo. Volevo semplicemente dire che io ho fatto tirocinio in una scuola primaria dove c'era un bambino con un disturbo autistico piuttosto importante che aveva delle crisi anche e i bambini non hanno assolutamente la nostra stessa paura, anche il nostro stesso pregiudizio, direi anche. Probabilmente perché sono molto più aperti, quindi secondo me è uno spunto di riflessione, dovremmo tanto imparare da loro perché non si sconvolgono, sono veramente bravi e dobbiamo imparare tanto. Sono più incoscienti e quindi chiaramente si danno di più, sono più incoscienti è un po' come anche per no? Io ho trovato gli anziani e superata una certa età ragionano anche con coscienza. Allora, se si lavora su questo, secondo me, si possono proprio tanto. E quindi vedi, i bambini, cioè, un bellissimo esempio quello dei bambini. È interessante però perché è naturale, cioè nel senso non gli viene chiesto di comportarsi in questo modo, lo fanno perché è così, è molto interessante appunto. Cioè. Sì. Molto interessante quella sull'incoscienza, però il problema è per loro, parlato di disabilità, io parlo adesso dei disabili, è perché questi pregiudizi li annientano psicologicamente e chiaramente non riescono ad aprirsi. Quando io parlo di amicizia è proprio questo il discorso, è sentirsi amati. Quando loro si sentono amati veramente, ecco, lì comincia tutta un'altra cosa. Sí, iba a hacer un resumen rápido. ¿Quieres hacerlo tú, Alexia? No. Gracias. No, Alexia cuenta una experiencia muy interesante que dice que él, haciendo prácticas, encontró en clase a un niño con discapacidad. Estoy oyéndome doble. ¿Puedo? Así. Estuvo trabajando con un niño con discapacidad y esto que se ha estado comentando de esta especie de rechazo o de poca comodidad en la relación con él, en los niños, en el resto de compañeros no existía en absoluto, no se hacían ningún problema, era todo normal para ellos, ¿no? Entonces ahí ha intervenido Fabrizio diciendo que aquí está este punto, ¿no? En las personas con discapacidad les sucede lo mismo, o sea, no tienen este filtro, como los niños no lo tienen, también ha nombrado a los ancianos, a un cierto punto, cuando se pierden ciertas cosas, tampoco se tiene ese filtro. Y él vuelve a hablar de la ligereza, ¿no? De la ligereza. Sí, eso.
Gracias. A ti. Pues sí. Ay, anda, lo tiene que abrir él. Fabrizio, ti ho tolto il microfono perché c'erano interferenze e adesso lo devi aprire tu. E penso che a questo punto ci resta ringraziarti tantissimo, darle las gracias, ¿no? Esto sí que lo va a entender en español. Si le damos las gracias por tu tiempo, por la posibilidad de tenerte aquí entre nosotros y sobre todo por la película y lo que transmite, ¿no? Y nada, que apoyamos este proyecto y esperemos en el futuro próximo tener noticias de cómo va adelante. ¿Nos escuchas? Sí, se lo he dicho. Ahora, con lo bien que me ha quedado, ahora no lo va a escuchar. Fabrizio? Ci senti? Non ti sentiamo, devi aprire il micro. Bueno, pues... está llamando por aquí. Bueno, le damos un aplauso. Sí, Ponle sí. ahí el micro. Fabrizio. ¿Fabrizio? ¿Pronto? ¿Fabrizio? Qué raro, sí, la tiene. Hay silencio, hay el micro chiuso. Graba este aplauso y se lo manda. También, pero si ya no coge, hacemos así, sí. Madre mía, hemos luchado con todas las dificultades técnicas. Ya ves. Vale, Claro. pues sí, yo creo que es lo mejor. Vamos a grabarlo. Ecco Fabrizio, non riusciamo a collegare nuovamente, così ecco il ringraziamento finale con un grande applauso da parte di tutti. E ecco che sei stato un dono per tutti, no? Pues muchas gracias también por venir y por la paciencia de todas las dificultades técnicas, ¿no?